Este mundo está lleno de historias que suelen ser olvidadas y, en muchas ocasiones, suelen pasar completamente desapercibidas para el público en general. Las historias que suelo contar en este canal son una prueba fidedigna de ello, y el día de hoy conoceremos una más de estas historias. El Porfiriato y la Revolución Mexicana son momentos históricos que dieron origen a un sinfín de historias, anécdotas y leyendas que aún hoy en día siguen siendo contadas. Seguramente tú mismo conocerás o habrás escuchado a lo largo de tu vida una de estas tantas historias. La que nos atañe en esta ocasión transcurrió justo a lo largo de estos dos procesos históricos. Una historia que comienza en los años del Porfiriato y termina durante la Revolución. Nació el 25 de julio de 1866 en la Ciudad de México bajo el nombre de Ignacio de la Torre y Mier. Nachito, como solían decirle, pertenecía a una acaudalada familia de la época. Era el menor de los 7 hijos del empresario azucarero Isidoro Fernando José Máximo de la Torre y su esposa María Luisa de los Ángeles Mier y Celis, quien era hija de un importante empresario. Es por ello que la familia siempre vivió en el esplendor de las élites mexicanas de la época. Estas circunstancias le permitieron a Ignacio recibir una educación privilegiada en los mejores colegios de México y Estados Unidos. A la muerte de su padre en Francia, el 28 de agosto de 1881, Ignacio obtuvo como herencia la hacienda de Santiago Tenextepango, en Ayala, Morelos, la cual era una de las haciendas más productivas de su tiempo. Con una extensión de 16,000 hectáreas, la finca estaba dedicada a la producción de la caña de azúcar. Ignacio trabajó muy bien estas tierras, haciendo grandes inversiones que le permitieron amasar una gran fortuna. 7 años más tarde, el 16 de enero de 1888, Ignacio de la Torre y Mier contraería matrimonio con la hija del presidente Porfirio Díaz, Amada Díaz. Fue a partir de entonces que este personaje se volvió más conocido entre los círculos de la política mexicana. Con el apoyo de su suegro, fue elegido como diputado de la 16ª legislatura del Congreso de la Unión de México, y a los pocos años de casado, en 1892, fue nominado candidato a gobernador del Estado de México. Pero aquí es donde comenzarían los problemas. Ya desde aquellos años, el rumor de que Ignacio era homosexual corría entre los miembros de la alta sociedad del país, por lo que su carrera política se vio afectada ante estas acusaciones, teniendo que retirar su candidatura a gobernador y no volviendo a postularse más a cargos públicos. Estos rumores generaron tal desconfianza en su suegro que cada vez que Ignacio viajaba al extranjero, se dice que Díaz se encomendaba a los cónsules mexicanos que lo vigilaran. Seguramente, esto no lo hacía tanto porque le importara su yerno, sino por los posibles escándalos que su segunda vida podría traerle a la imagen de la familia, y ahora veremos que de hecho sus miedos no eran infundados. Año 1901. En este año se suscitaría uno de los incidentes no solo más relevantes para la vida de Ignacio, sino también uno de los episodios históricos más pintorescos de la historia del México de principios del siglo XX. Lo llamaron el baile de los 41, pues eran en total 41 los hombres que fueron sorprendidos aquella noche en una fiesta que llamaría la atención de todos los periódicos en aquel entonces. En el mes de noviembre de aquel año, se solicitó permiso al gobierno de la Ciudad de México, argumentando que lo que planeaban llevar a cabo era un bautizo. Esto se llevó a cabo de esta manera, pues en tiempos del presidente Porfirio no se podía hacer grandes festejos sin que el ayuntamiento diera el visto bueno primero. La reunión tuvo lugar en la Cuarta Calle de La Paz, por donde actualmente se encuentra la colonia tabacalera, justo detrás del Monumento a la Revolución. En esa época, se trataba de una zona a las afueras de la ciudad, por lo que era una ubicación perfecta para llamar lo menos posible la atención y así poder gozar la fiesta sin problemas. Sin embargo, esto no resultaría así. Tendríamos que preguntarnos en qué rayos estaban pensando cuando la mayoría de los invitados, que desde luego eran caballeros de la alta sociedad, decidieron llegar por decenas en sus carruajes. ¿Qué tendría que estarse celebrando en un lugar a las afueras de la ciudad para que estuviera llegando semejante desfile? Esto fue lo que se preguntaron las autoridades aquella noche, el 17 de noviembre de 1901,
por lo que aguardaron hasta la madrugada para ir a inspeccionar lo que estaba ocurriendo. La gendarmería se encontró con una escena bastante peculiar, pues al abrir la puerta, observaron decenas de hombres, de los cuales la mitad de ellos portaban pelucas, pechos postizos, aretes, ojeras y chapas de color. Todos fueron detenidos a las 5:30 de aquella madrugada. Afortunadamente, no existía alguna sanción contra la homosexualidad en el Código Penal de aquel entonces, así que todos fueron detenidos por cargos contra la moral y las buenas costumbres. Los adinerados pudieron utilizar su poder para salir bajo fianza y poder ocultar sus nombres. Sin embargo, los pobres desafortunados que no contaban con suficientes recursos fueron sentenciados a realizar trabajos forzados en Yucatán, en donde además se les humilló y discriminó. De entre todos los detenidos aquella noche, existe un individuo más que no fue contado. Así es, el integrante número 42 de aquella fiesta era el mismísimo yerno del presidente Porfirio, por lo que el apodo de El 42 fue desde entonces utilizado para referirse a él. Por obvias razones, se hizo todo lo posible para que Ignacio no apareciera en los reportes, ni mucho menos en los periódicos, que hicieron de este evento uno de los más sonados de aquel entonces. Pese a los esfuerzos por cuidar su imagen, las lenguas se encargaron de esparcir este secreto, por lo que Ignacio de la Torre sería aún más estigmatizado a partir de este hecho. Cinco años después de aquel suceso, en 1906, Zapata trabajó en la hacienda de San Carlos Borromeo, en Cuernavaca, donde conoció a Ignacio de la Torre y Mier, con quien terminó entablando una buena amistad. Estos hechos y otros tantos más quedarían registrados en los diarios de su esposa, Amada Díaz. En 1910, mientras Zapata se encontraba comisionado para recuperar las tierras que las haciendas habían usurpado a los campesinos, haciendo una minuciosa revisión de los títulos de propiedad del pueblo, el gobierno de Díaz intentó reclutarlo forzosamente en el ejército, posiblemente como una forma de mantenerlo retenido. Sin embargo, Ignacio de la Torre utilizó sus influencias e intervino para que esto no ocurriera. En agradecimiento, Zapata se desempeñó como caballerango mayor en la hacienda de la Torre, llegando a convivir con los hacendados de aquella región. Su estancia ahí también le permitió percatarse de los lujos y las diferencias sociales que predominaban en la época porfiriana, llegando a decir que los caballos vivían mejor que los campesinos de Morelos. Debido a estas relaciones entre el caudillo e Ignacio, llegó a rumorearse una posible relación oculta entre los dos amigos. Si bien quedaba claro que entre ellos había una amistad, jamás hubo indicio de que su relación amistosa fuera algo más que eso. No obstante, el inicio de la Revolución Mexicana estaba a punto de estallar, y con ello, la última y más trágica etapa en la vida de Ignacio. El inicio de la Revolución Mexicana significaría también el final de la vida de Nachito. Desde un principio, él se mostró opositor al movimiento maderista, llegando a financiar a opositores de la revolución. Es por ello que, tiempo más tarde, durante el triunfo de los revolucionarios en 1914, Venustiano Carranza encarceló a Ignacio, enviándolo a la prisión de Lecumberri, ubicada en la Ciudad de México, edificación que actualmente es la sede del Archivo General de la Nación. Se cuenta que su esposa, Amada Díaz, llegaba a visitarlo todos los días. Meses más tarde, en diciembre de ese mismo año, al llegar Zapata a la Ciudad de México, en un gesto de generosidad y a ruego de su esposa Amada Díaz, Zapata interviene para que liberen de esta prisión a Ignacio. Sin embargo, lo mantuvo bajo la custodia de Gustavo Vaz, quien le permitió que comerciara con maíz. De la Torre traicionó esta confianza y se dedicó a traficar maíz, haciéndose pasar por un general del Ejército del Sur. Al enterarse de esto, Zapata lo mantuvo bajo arresto domiciliario. Los años que estuvo bajo la vigilancia de los soldados de Zapata serían los más duros en su vida. No se tiene demasiada información sobre cómo fue su vida en estos duros años. Lo que se ha llegado a saber es que muchos de los soldados, al saber sobre su homosexualidad y probablemente por rencor hacia su figura y su oposición inicial a la revolución, abusaron múltiples ocasiones de él, a tal grado que afectaron a su salud. Gracias a toda la agitación del movimiento revolucionario, Ignacio logró escapar a Nueva York a finales de 1917. En los primeros meses de 1918 fue internado en el hospital por una dolencia de hemorroides.
consecuencia de los abusos que había sufrido. Los médicos optaron por operar de inmediato las venas de su esfínter. La cirugía se complicó e Ignacio de la Torre y Mier moriría el 1 de abril de 1918, terminando así la vida de un interesante personaje en la historia de México. Si te ha gustado el video y quieres conocer más historias y sucesos interesantes de nuestro mundo, te invito a suscribirte al canal y ver algún otro de mis videos. Gracias por llegar hasta aquí.